Descubrí que mi esposa me engañaba con un juez, así que ideé el plan perfecto para mi venganza. Soy Mark Thornton y siempre me he enorgullecido de mi capacidad para leer a las personas, habilidad que me hizo destacar como abogado defensor. Mi carrera se forjó en la comprensión profunda de las motivaciones y comportamientos de los demás, anticipándome muchas veces a lo que ellos mismos aún no comprendían. Sin embargo, nunca imaginé que esa misma perspicacia me llevaría a descubrir una traición en el lugar donde más confiaba, en mi hogar. Desde varias semanas atrás empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi esposa, Lisa. Ella siempre había dedicado gran parte de su tiempo a su labor voluntaria, brindando ayuda legal a comunidades desatendidas. Pero últimamente, su involucramiento se había intensificado. Llegaba a casa muy tarde, justificando sus ausencias con largas horas de trabajo en casos pro bono, y sus risas y caricias, que antes llenaban nuestro hogar de complicidad y amor, se habían vuelto esporádicas y forzadas. Empecé a notar pequeñas señales, reuniones de emergencia con frecuencia inusual, un aroma diferente en su ropa y una actitud excesivamente reservada respecto a su teléfono. Al principio intenté convencerme de que eran meros cambios derivados del estrés o de una mayor implicación en su labor, pero mi instinto, pulido por años de analizar testimonios y evidencias en el tribunal, no dejaba de advertirme que algo estaba muy mal. Una noche, mientras Lisa se ausentaba una vez más en una de esas reuniones nocturnas, decidí investigar. Con una mezcla de culpa y determinación, accedí al ordenador portátil que compartíamos, un dispositivo que ambos usábamos para asuntos laborales y personales. No tardé en encontrar lo que temía. Entre viejos correos electrónicos, hallé una serie de mensajes entre Lisa y el juez Henry Wallace. Wallace era un hombre al que yo respetaba profundamente, no solo era un juez de alto prestigio, sino también alguien que había sido, en cierta medida, un mentor para mí. Ver su nombre junto al de Lisa, en una correspondencia que pasaba de meros intercambios profesionales a insinuaciones íntimas y expresiones de afecto desbordado, me heló la sangre. Cada palabra me confirmaba la traición. No solo se trataba de un engaño personal, sino también de una violación del código ético y profesional que ambos representaban. El dolor y la rabia se mezclaron en mi interior. Mientras leía cada línea de esos correos, sentía como la traición se volvía casi tangible, como un puñal clavándose en el corazón. Sin embargo, sabía que confrontarlos de inmediato no me llevaría a nada. Si los acusaba abiertamente, tanto Lisa como Wallace se ampararían en excusas y manipulaciones, y Wallace, gracias a su influencia y poder, podría fácilmente girar la situación a su favor. Así que, en lugar de actuar impulsivamente, decidí hacer uso de mi mente de abogado, la misma que me había permitido ganar tantos casos, para tender una trampa que los hiciera pagar por la deslealtad. Durante los días siguientes, comencé a distanciarme de Lisa de manera sutil. Me sumergí en mi trabajo, utilizando cada momento de concentración para trazar un plan meticuloso. Mi idea era construir una trampa legal en la que ellos mismos cayeran sin posibilidad de escape. Sabía que para hacerlo necesitaba una oportunidad, un escenario que diera la vuelta a la balanza y pusiera a prueba la integridad de Wallace, a la vez que implicaba a Lisa de manera inevitable. Pronto identifiqué el caso perfecto, un litigio corporativo de alto perfil, en el que se investigaba a una importante compañía farmacéutica acusada de ocultar los efectos nocivos de uno de sus medicamentos más vendidos. La complejidad del caso, con intereses poderosos de ambos lados y una gran atención mediática, ofrecía el ambiente idóneo para introducir un poco de caos. No tardé en contactar a Jared Hayes, un antiguo rival del que sabía que guardaba un rencor personal hacia Wallace debido a una derrota judicial que había marcado su carrera. Su sed de venganza y su deseo de ver caer al juez lo convirtieron en el aliado perfecto para mi plan. En una reunión discreta en un club exclusivo, le expuse mi idea, manipular la evidencia en el caso corporativo para sembrar la sospecha de que Wallace había sido corrompido, que había aceptado sobornos y que sus decisiones se habían visto influenciadas por intereses ilícitos. Explicarle cómo íbamos a fabricar correos electrónicos falsos, transacciones financieras simuladas y registros telefónicos que parecieran genuinos fue tan sencillo como detallar un plan que se ajustaba a la complejidad del caso. Jared aceptó sin dudar, la perspectiva de ver caer a Wallace era demasiado tentadora para dejarla pasar. Mientras conspirábamos en silencio, yo no me limitaba a manipular el caso de la farmacéutica. Sabía que Lisa había empezado a depender cada vez más de Wallace, no solo en lo personal, sino también en asuntos legales. Aproveché esta conexión y comencé a insertar pequeñas modificaciones en los expedientes de sus casos. Alteré documentos, cambié notas y añadí evidencias falsas que sugerían que ella se beneficiaba económicamente de decisiones judiciales, algo que, de ser descubierto, destruiría su reputación.
Con cuidado, utilicé canales de comunicación encriptados para enviar pistas anónimas a las autoridades, insinuando la existencia de una conspiración entre Wallace y Lisa. Las pistas eran lo suficientemente vagas para evitar levantar sospechas sobre mi autoría, pero lo bastante contundentes para motivar una investigación. El plan comenzó a dar frutos. Poco a poco, las piezas falsas que habíamos introducido empezaron a encajar en el rompecabezas. En el tribunal, las decisiones de Wallace se volvieron erráticas, el escrutinio público y la presión mediática hicieron mella en su impecable imagen. Los auditores financieros empezaron a investigar las transacciones sospechosas y, a medida que descubrieron las pruebas plantadas, las dudas sobre su integridad se multiplicaron. Por otro lado, las evidencias manipuladas en los archivos de Lisa salieron a la luz y pronto las autoridades comenzaron a cuestionar su ética y su compromiso con la justicia, algo que había sido su sello durante tanto tiempo. La tensión en el ambiente era casi palpable. Lo que había comenzado como un secreto silencioso se transformó en un escándalo que consumió a todos los involucrados. Los medios de comunicación, siempre ávidos de sensacionalismo, se abalanzaron sobre el caso. Los titulares de los periódicos se llenaron de acusaciones de corrupción y las voces de críticas en el ámbito legal se multiplicaron. La reputación de Wallace, que había sido intachable durante años, se vio mancillada, su carrera, antes intocable, quedó al borde del abismo. Lisa, por su parte, se vio envuelta en una tormenta de acusaciones que la presentaban como una oportunista corrupta, desvirtuando la imagen de la abogada altruista que una vez admiré. Yo observaba todo desde la distancia, manteniendo mi fachada de normalidad en el hogar, mientras por dentro me consumía una mezcla de satisfacción y un inesperado remordimiento. Cada vez que veía a Lisa y a Wallace caer más profundo en la red de mentiras y engaños que yo había tejido, experimentaba un frío placer, pero también una punzada de dolor. La traición que me habían infligido había sido tan intensa que mi ansia de venganza se había transformado en algo casi inhumano, una necesidad de hacer que sintieran, aunque fuera por un instante, el mismo sufrimiento que yo experimentaba. El momento final llegó cuando, tras ver cómo las investigaciones se intensificaban y cómo la presión sobre ambos se volvía insoportable, decidí que era hora de actuar en persona. Convoqué a Lisa para encontrarnos en un pequeño café, el mismo lugar donde nuestros caminos se habían cruzado en el pasado y donde las memorias de un amor genuino aún persistían, aunque ahora estuvieran teñidas de traición. Esa reunión, que parecía un retorno a tiempos mejores, se convirtió en el escenario de nuestro desenlace. Cuando Lisa llegó al café, pude notar en su rostro la huella del cansancio y el terror. Sus ojos, normalmente llenos de pasión y determinación, estaban apagados y oscuros, marcados por las noches sin dormir y la ansiedad que le había causado la investigación. Con voz medida y fría, la recibí y le expresé una mezcla de cortesía y firmeza. Durante la conversación, traté de mantener la calma, pero cada palabra que ella pronunciaba, cada suspiro de arrepentimiento avivaba en mí la convicción de que la justicia debía hacerse presente. Finalmente, con una serenidad que contrastaba con el tumulto interno, saqué de mi maletín un puñado de documentos. Los coloqué sobre la mesa, uno a uno, y le expliqué que allí se encontraba el registro de cada manipulación, cada evidencia falsificada, cada transacción simulada que había desencadenado el escándalo. Con voz casi inhumana, le revelé: yo hice esto. Fui yo quien plantó las pruebas, orquestó las filtraciones y, en definitiva, construyó la trampa en la que ustedes cayeron. Su reacción fue inmediata y violenta, el horror se mezcló con la incredulidad en sus ojos, y sus labios temblaron al pronunciar un débil ¿por qué, Mark? ¿Por qué harías algo así? Le respondí con una frialdad que heló el ambiente: porque me traicionaste, Lisa. Creí en ti, en nuestro amor, y tú lo destruiste al entregarte a esa aventura clandestina. No solo traicionaste nuestro vínculo, sino que usaste a alguien en quien confiaba, al juez Wallace, para humillarme y despreciarme sin ningún remordimiento. Tú decidiste anteponer tus deseos egoístas a la vida que construimos juntos, y yo no podía permitir que esa traición quedara impune. Mientras hablaba, veía cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Intentó justificarse, murmurando que lo sentía, que lo amaba, que jamás imaginó que las cosas se saldrían de control. Pero yo no encontraba en sus palabras ni en sus lágrimas la redención que buscaba. La evidencia estaba ante ella, inapelable, y yo había tomado la decisión de que debía pagar el precio por sus acciones. Le advertí que la investigación no se detendría, que las autoridades conectarían cada punto y que su futuro, tanto profesional como personal, estaba irremediablemente arruinado. En ese preciso instante, el ambiente en el café se volvió opresivo. Las palabras que había dicho se quedaron flotando en el aire, y la realidad de lo ocurrido se imponía de manera ineludible.
Había construido un entramado tan preciso que cualquier intento de escape era imposible. La traición había sido consumada y la justicia, a mi manera, había sido aplicada. Le dejé claro que, a partir de ese momento, ella y Wallace tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, investigaciones penales, humillaciones públicas, carreras destruidas y una vida de arrepentimiento que se abriría ante ellos sin fin. Al despedirme, mientras salía del café, sentí una mezcla de triunfo y una punzada de soledad. No es que no hubiera amado a Lisa en algún momento, pero su infidelidad había borrado cualquier rastro de ese amor. Lo que había quedado era la fría necesidad de hacer que sintieran el peso de su culpa, de que cada acción equivocada les costara caro. Caminé solo, dejando atrás el eco de una vida que había sido perfecta y que ahora yacía en ruinas por mi mano. Hoy, al mirar atrás, sé que mi vida cambió irrevocablemente esa noche. Utilicé mi capacidad de análisis, mi experiencia en la ley y mi habilidad para leer a las personas para transformar mi dolor en una venganza calculada. La justicia, al menos para mí, se volvió una cuestión personal. No se trataba de castigar a quienes violaron la confianza, sino de asegurarme de que no pudieran escapar sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La ruina de Wallace y la destrucción de la reputación de Lisa fueron la culminación de un plan que, aunque frío y meticuloso, nació del profundo sentimiento de traición que me dejó sin aliento. La sensación de haber alcanzado mi objetivo se mezcla ahora con una soledad que me acompaña en cada paso. A veces me pregunto si, al destruirlos, destruí también una parte de mí que aún era capaz de amar. Sin embargo, cada vez que recuerdo la mirada de traición en los ojos de Lisa y la arrogancia desmedida de Wallace, encuentro en mi interior la convicción de que, a veces, la venganza es la única forma de obtener la justicia que uno mismo se niega a otorgar. Nunca imaginé que la vida me llevaría por un camino tan oscuro, en el que la lógica y la razón se vieran ensombrecidas por un deseo implacable de castigar la deslealtad. Pero allí estaba yo, en el epicentro de un escándalo que había alterado no solo la vida de aquellos a mi alrededor, sino también la mía. Cada paso que di, cada decisión tomada, fue guiada por el recuerdo de la confianza rota y la promesa silenciosa de que ellos pagarían por su traición. No existen actualizaciones en mi historia que deban enumerarse, pues lo vivido fue una cadena continua de eventos que se desencadenaron a partir de ese primer indicio de duda. Todo sucedió de forma casi inevitable, una serie de actos encadenados que llevaron a la caída de dos personas que creyeron que podían evadir la justicia. La manipulación, la falsificación y el engaño se convirtieron en mis herramientas para reconstruir la realidad de una manera que me permitiera sentir que, al fin y al cabo, la verdad había salido a la luz. Cada documento que planté, cada transacción cuidadosamente orquestada, y cada pista anónima que envié a las autoridades fueron parte de un plan mayor que buscaba no solo derribar a Wallace y a Lisa, sino también enviar un mensaje inequívoco: la traición nunca queda impune. Esa lección, amarga y dolorosa, quedó marcada en el destino de ambos y en el mío. El escándalo se extendió como pólvora, afectando a la comunidad legal, a los medios de comunicación y, en última instancia, a la sociedad que antes admiraba a aquellos dos pilares de la justicia. Hoy, mientras recorro los pasillos vacíos de lo que alguna vez fue mi hogar y reflexiono sobre lo sucedido, siento que he cambiado irremediablemente. He pagado el precio de la traición con la soledad y con el peso de una venganza cumplida, pero también con la certeza de que, en un mundo donde la lealtad y la confianza son tan frágiles, la justicia puede tener un rostro tan frío y calculador como el mío. No sé si el sacrificio que hice valió la pena, pero tampoco me arrepiento de haber actuado. En cada paso, en cada documento, en cada decisión, vi la oportunidad de devolver el daño, de forjar un destino en el que la verdad, aunque oculta tras capas de engaño, finalmente triunfara. Soy Mark Thornton, y esta es la historia de cómo transformé mi dolor en un implacable instrumento de justicia. Una historia en la que el amor se volvió traición y la venganza, la única salida para aquellos que creían poder evadir la realidad de sus acciones. La experiencia me enseñó que, a veces, la justicia se toma de manera personal, y que, en la lucha contra la traición, no hay vuelta atrás. Cada decisión me marcó, y cada acción me llevó a un punto sin retorno, donde la única certeza era que ellos habían destruido todo lo que una vez valoré, y yo me vi obligado a devolverles el precio exacto de esa destrucción. Con el tiempo, la herida se ha transformado en una cicatriz imborrable, un recordatorio permanente de lo que significa perder la confianza y ver cómo se desmoronan los pilares sobre los cuales se construía una vida entera. Aunque la venganza me dio una satisfacción momentánea, también me dejó con la amarga reflexión de que en el juego de la traición, el verdadero perdedor eres tú mismo. Y es así como,
Cada día, camino con la certeza de que, en un mundo lleno de mentiras y engaños, solo aquellos dispuestos a enfrentarse a la cruda realidad pueden sobrevivir, aunque al final, el precio de la verdad sea la soledad absoluta. Esta es mi historia, contada con la franqueza de quien ha vivido el abismo y ha emergido transformado, aunque marcado para siempre por la sombra de un amor traicionado y de una justicia impuesta con mano firme. No existen episodios adicionales que numerar, pues cada hecho se encadenó en un continuo ininterrumpido de decisiones y consecuencias, y así es como concluye este capítulo de mi vida.